tardes, amigos. Reciban el saludo del Instituto Tribuna Jurídica para dar inicio al curso de alta formación en teoría del delito y fundamentos del derecho penal y sus problemas actuales. En esta ocasión nos acompaña el profesor Andy Carrión Centeno con el tema compliance y antisoborno. El profesor Andy Carrión Centeno es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor y magíster por la Universidad de Bonn en Alemania. Es además también miembro del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa, CDP. Es exponente en diferentes eventos y certámenes académicos a nivel nacional e internacional. Tiene publicaciones en su haber y además es profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la actualidad. Recibamos en este momento, en esta oportunidad, al profesor Andy Carrión Centeno en este curso de alta formación de teoría del delito. Buenas tardes, profesor Andy Carrión. El público es suyo. Muy buenas noches. En principio, agradecer a todos ustedes por la invitación, por la organización de este evento, tanto a quienes cursaron primigeniamente esta gentil comunicación para yo formar parte también de la plana docente, y también pues agradecer a todos ustedes por estar el día de hoy aquí en este compartir un poco de lo que va a significar el compliance anticorrupción que elegimos como tema para poder estar el día de hoy con ustedes. En realidad esto yo creo que vamos a llevarlo de la manera un poco más dinámica que podría ser, a pesar de las limitaciones propias que existen en la virtualidad. Yo creo que vamos a desarrollarlo siempre en dos módulos, ¿ok? Vamos a desarrollar este curso en dos módulos, al menos en lo que concierne la presentación del día de hoy. El primero, que vamos a abordar cuestiones en realidad generales del compliance. Vamos a tratar de conceptualizar qué es lo que significa, cuáles son sus alcances, a qué nos enfrentamos cuando hablamos por compliance, para luego, en la segunda parte, ver cuáles son los componentes propios de un compliance, en este caso antisoborno, porque tiene sus propias particularidades, ¿ok? El compliance antisoborno en realidad es quizás uno de los elementos al día de hoy más importantes de lo que implica en realidad todo el género, por decirlo así, de compliance, porque antes solamente entendíamos de que el compliance, al menos antes de la emisión de la ley 3424, de que el compliance solamente podría abarcar limitadamente el ámbito administrativo, sobre todo aquellos que estaban regulados a partir de la SBS, y que de alguna manera solamente se circunscribían a un tema de atenuación o liberación quizás de responsabilidad dentro de los propios cánones del derecho administrativo. Entonces, al día de hoy, en realidad esto ya ha cambiado, estamos asistiendo a una revolución, por decirlo de alguna manera, de lo que significa en realidad el compliance en su conjunto, porque ya no nos encontramos frente a una atenuación o exoneración de responsabilidad solamente vista desde la perspectiva del derecho administrativo, sino que ya el día de hoy hemos incorporado toda esta temática de compliance al derecho penal, con las propias consecuencias que ello implica. Por ejemplo, el hecho de que las empresas se vean en algunos casos obligadas, no necesariamente por la ley, pero sí por las consecuencias que pudiera acarrear el hecho de cometer un delito desde la propia empresa. Y la implementación del compliance podría tener consecuencias sustanciales para poder saber si es que en algún momento podría la empresa como tal, como persona jurídica, acceder a una atenuación de la responsabilidad o quizás a la exoneración de la responsabilidad. Entonces, son estos temas que el día de hoy vamos a desarrollar. Entiendo de que ustedes ya han seguido también algunos módulos respecto al propio delito de corrupción de funcionarios, ¿verdad? Al delito de omisión y algunos otros que nos van a ser de utilidad al momento de exponer el tema propio de compliance. Así es que en lo que respecta en realidad a las cuestiones generales del compliance, pues
A ver, un segundo, quiero... ok, solamente voy a dar prioridad al... Ok. En lo que respecta al compliance, en realidad, como les comenté, vamos a partir de las cuestiones generales, ¿no? Vamos a tratar de definir lo que significa, cuáles son sus propios alcances. También tendríamos un poco que abordar qué significan los delitos de corrupción, porque no estamos hablando de cualquier programa de compliance, sino estamos hablando en realidad de un programa de compliance relativo a la prevención del delito de corrupción, o como internacionalmente se le llama, compliance antisoborno o compliance anticorrupción. Y para eso es necesario, evidentemente, partir de los alcances o de la interpretación de los alcances típicos de lo que implica un delito de corrupción, porque también existen un compliance, por ejemplo, de prevención de los delitos de contaminación ambiental, existe un compliance de guía, por ejemplo, de libre competencia, hace poco que también lo ha publicado el propio Indecopi. Existen tantos programas de cumplimiento como disciplinas que puedan de alguna manera verse enfrentadas a esta cuestión en rigor del compliance. Así es que tenemos que saber primero qué significa un compliance anticorrupción. Y para eso no necesariamente vamos a basarnos primigeniamente en la norma nacional, porque como les comento, esta ley 3424, que es una ley que en rigor debió de entrar en vigencia desde el año 2018, recién al día de hoy se ha reglamentado la misma y no es el antecedente más inmediato que pudiéramos nosotros tomar como muestra, como parangón, como el antecedente más desarrollado de lo que implica el compliance antisoborno, y es por eso que vamos a tener que remitirnos a las normas internacionales, porque son en estos aspectos internacionales donde mejor vamos a identificar qué debemos de entender por un compliance antisoborno, y aquí va a ser importantísimo desarrollar los alcances de una norma que tiene gran poder, al menos internacionalmente hablando, y de la cual la OCDE precisamente ha partido de fundamentar todos sus propios alcances, y también donde la OCDE ha recogido sus propios documentos para tratar de obligar a los países que intentan formar parte de esta organización de países desarrollados a que tengan algunas condiciones mínimas de sanción a la persona jurídica si es que se comete desde su organización algún delito de corrupción. Y también vamos a ver de una manera algo también tangencial lo que es la UK Bribery Act, que es una norma antisoborno del Reino Unido y que también ha tenido gran influencia, al menos internacional, como antecedente a lo que luego ha significado nuestra propia ley de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, que aquí en el Perú lo hemos, como les comenté hace un momento, asumido bajo la ley 3424 y cuyos alcances también vamos a ver el día de hoy. Pero no solamente vamos a quedarnos ahí dentro del propio análisis, sino que también vamos a desarrollar qué implica un sistema de gestión antisoborno respecto a las condiciones propias que imponen los ISOs a nivel internacional. Y aquí vamos a abordar el ISO 37001, que es un ISO que tiene características muy especiales y que incluso algunos han tratado de proponer la importancia del ISO como una prueba, como una pericia respecto a la empresa, en el sentido de que al resguardar ya ciertas características, ciertos requerimientos básicos de la idoneidad de un programa de cumplimiento, por tanto ya tendría que ser valorado de esa manera por el organismo persecutor. Yo creo que no es así, a partir de la práctica forense, pero luego en el transcurso de esta exposición les voy a explicar cuál es el motivo. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos las cuestiones generales que vamos a desarrollar el día de hoy, y lo que es importante es concentrarnos en qué significa el día de hoy, digamos, entender compliance desde nuestra normativa nacional, porque antes del año 2018, por ejemplo, es más, antes del año 2016 que se empezaron a plantear ya los primeros proyectos para que regulen este tipo de elementos atenuatorios o eximentes de la responsabilidad de la persona jurídica, ya se venía discutiendo acerca de la importancia del compliance. Naturalmente no lo hacíamos a nivel nacional. Esta importancia había surgido de una inmensa tradición en el extranjero, sobre todo en un país como Estados Unidos de Norteamérica, donde ya la importancia del compliance tiene alrededor de 100 años de desarrollo, imagínense ustedes. Mientras que nosotros, y aquí es importante también señalarlo,
nos dirigíamos y acomodábamos a una tradición del derecho europeo continental. En realidad, en países donde no se daba importancia a la incorporación de una persona jurídica como objeto de sanción dentro de los alcances del derecho penal, ya en Estados Unidos, desde el año 1909, imagínense ustedes, desde el año 1909, ya se había venido incorporando de manera paulatina la importancia no solo de la responsabilidad penal de la persona jurídica, sino asociada a ella también la importancia de los programas de prevención, para que también, así como la persona natural, la persona jurídica tenga en su alcance algún sistema por el cual pueda atenuar o eximirse de responsabilidad. Así es que hay que tener en cuenta siempre estos antecedentes. En nuestro ordenamiento jurídico nacional se ha optado por el nombre de Sistema de Prevención del Delito. Y digamos, esa es la forma en la que se conoce a partir de la ley 3424, a lo que implica el día de hoy los programas de cumplimiento o programas de compliance, ¿no? A pesar de que en rigor estos están muy asociados y se trata del mismo objeto. Esto se encuentra en el artículo 17º de la ley 3424, así que ahí van a poder encontrar cuál es la forma en la que nuestra norma, la norma nacional, conceptualiza en realidad el compliance. Ahora, tenemos también un reglamento que desarrolla la ley 3424. Y es un reglamento que ha sido sancionado en febrero del año pasado, y en la cual pues desarrolla cuáles son los elementos y precisa cuáles son los elementos que debe tomar en cuenta la autoridad persecutora para saber si en el caso nos encontramos frente a un programa de cumplimiento idóneo o no. Esto es muy importante saber, ¿no? Y en el numeral 13, por ejemplo, del artículo 5 de este reglamento de la ley 3424, podemos encontrar cómo define el modelo de prevención. Y aquí, tal como ustedes lo pueden apreciar, el modelo de prevención conceptualiza la propia ley como un sistema ordenado de normas, mecanismos y procedimientos de prevención, vigilancia y control, implementados por la persona jurídica, aunque este término voluntariamente, digamos, me causa un poco de disonancia frente a la conceptualización, pero bueno, la norma habla de una implementación voluntaria por parte de la persona jurídica de este sistema y mecanismos y procedimientos de prevención destinados, y eso es importantísimo, ¿no?, a la mitigación razonable de riesgos de la comisión de delitos. ¿Y por qué habla de una finalidad tendiente a la mitigación? Porque nadie puede prevenir de manera absoluta la comisión de algún delito. Por más sistema perfecto que se tenga, por más mecanismo y organización, estructuración de la propia empresa que haya hecho los esfuerzos necesarios o que haga los esfuerzos necesarios de cara al futuro para poder implementar un programa de cumplimiento idóneo, eso de por sí no garantiza que no se vaya a cometer algún delito desde la empresa o en la propia empresa. Así es que la ley habla de mitigación, hacer los esfuerzos razonables para poder mitigar los riesgos de la comisión del delito, no solamente en la empresa, sino desde la empresa, que puedan vincular o implicar la lesión de bienes jurídicos por parte de terceros. Así es que eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta, pero no solamente se ha encargado de definir qué es el compliance, la normativa nacional, porque como les dije, en realidad nosotros estamos, digamos, interpretando de manera muy reciente una norma que tampoco tiene tantos años de introducida a nuestro ordenamiento jurídico nacional, sino que debemos de aprender mucho de la experiencia internacional. Y yo creo que aquí la forma en la que conceptualiza también un instrumento internacional importantísimo es de la Foreign Corrupt Practices Act, que es una norma internacional que luego vamos a desarrollar, y que en su segunda edición, por ejemplo, del Departamento de Justicia y de, digamos, el equivalente a la Superintendencia de Mercado de Valores, también promueve los programas de cumplimiento y la conceptualiza como la cultura organizacional que fomente la conducta ética y el compromiso con el cumplimiento de la ley. Así es que esos son un poco, recurriendo a la normativa internacional, cómo es que debemos de entender el programa de cumplimiento.
Y aquí obviamente tenemos algunos alcances, las definiciones del propio programa de cumplimiento, porque también tenemos que tener en cuenta que un programa de cumplimiento no es algo que uno pueda definirlo con un concepto matemático. Eso no existe dentro del compliance. Antes de seguir, lo que les voy a proponer es de que a las 7 hagamos una pausa de 5 minutos, ¿ok? O 10, para seguir ya con la segunda parte de esta exposición. Pero bueno, como les decía, dentro de la definición y alcances del propio compliance, lo que debemos de tener en cuenta es de que el compliance en realidad no es un concepto que haya nacido en el derecho penal. Compliance es un concepto que en rigor ha sido asociado a diversas disciplinas del propio derecho administrativo, por ejemplo, la prevención de delitos de contaminación ambiental o de infracciones administrativas ambientales, el tema de la libre competencia, por ejemplo, que es la forma en la que se ha desarrollado en Estados Unidos y que de alguna manera nos indica que existen tantas disciplinas desde las cuales se puede enfocar el compliance, como también regulaciones jurídicas que puedan hacerse cargo de este tema. Una de ellas es el compliance penal, y dentro del compliance penal tenemos también el compliance antisoborno, con lo cual tenemos que tener en cuenta de que existe una diversidad de programas de cumplimiento. La forma en la que se tiene que implementar y la obligatoriedad de ella depende naturalmente de las actividades en las que se desempeñe la propia empresa. No es un programa estándar, ¿verdad?, aplicable a todas las empresas y que esto nos sirva como una piedra mágica para poder prevenir o, como lo dice la norma nacional, mitigar la comisión del delito de todas las empresas respecto a todos los delitos. Eso no existe, ¿no? El compliance siempre es una camisa a la medida, es algo que tiene que implementarse de acuerdo al corte del negocio o de acuerdo a la magnitud o de acuerdo a la forma en que se interrelaciona, por ejemplo, con funcionarios públicos. No es lo mismo conceptualizar, esbozar y organizar de manera idónea un programa de cumplimiento respecto a una empresa que solamente, por ejemplo, hace delivery a personas privadas, respecto a una empresa, ¿no?, un courier estatal o una empresa que solamente da servicios a un determinado instituto del gobierno y que para promover sus propios contratos tenga una relación mucho más directa y permanente con funcionarios públicos. Entonces, teniendo aún el mismo negocio, solamente el destinatario, las personas o las instituciones con las que se relaciona tienen que tomarse en cuenta al momento de conformar un programa de cumplimiento. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y antes vamos a quizás no necesariamente definir qué vamos a entender por corrupción, porque como les dije, entiendo de que ya ustedes han llevado un módulo respecto a este tema, sino que aquí en lo que me voy a concentrar es un poco a conceptualizar exactamente qué es un delito de corrupción de funcionarios, ¿verdad? Porque tenemos, al menos de las variantes que nos propone el Código Penal, tenemos no solamente un solo delito de corrupción de funcionarios, sino tenemos varias variantes. Y también de la mano de la Ley 3424 vamos a ver los alcances que implica el delito de corrupción de funcionarios. ¿Y por qué es importante para el compliance antisoborno definir lo que es un delito de corrupción de funcionarios o señalar los alcances de un delito de corrupción de funcionarios? Es importante porque, es más, y eso se los comento desde la práctica, desde lo forense, porque existen muchos especialistas en compliance, por ejemplo, que no necesariamente son penalistas. Pero si tú vas a intentar dentro de la propia empresa prevenir, por ejemplo, el delito de colusión, porque nos encontramos ante una empresa que construye carreteras, construye hospitales, o que presta servicios de cualquier tipo a una entidad o a varias entidades estatales. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta qué es el delito, por ejemplo, de colusión, cuáles son los alcances, quién debe de ser considerado funcionario público y cómo la Corte Suprema, por ejemplo, interpreta un delito de colusión. Debemos de saber que un delito de colusión simple es distinto a un delito de colusión agravada, y también, y lo más importante, y es por eso que yo siempre recomiendo
en el momento de elaborar un programa de cumplimiento, que no necesariamente los penalistas van a estar durante todo o toda la programación o conceptualización del programa de cumplimiento, pero sí en un primer momento, porque como les comento, si es que intentamos prevenir un delito de colusión, pues tenemos que tener en cuenta lo que les acabo de mencionar, pero además de ello, por ejemplo, cómo la Fiscalía establece sus hipótesis de persecución respecto a una noticia criminal. Aunque últimamente, pues yo creo que la Fiscalía también sus estándares de sospecha simple son demasiado laxos, y dentro de este concepto entra absolutamente todo lo que pudiera implicar una sospecha aún más que simple. Una mera sospecha, incluso infundamentada, podría acarrear una eventual o potencial investigación fiscal. No necesito nombrar muchos ejemplos. Uno de ellos es, por ejemplo, el caso del dirigente del Partido Morado, que hace poco ya le abrieron investigación, y solamente por un dicho de otro dicho, de que no necesariamente se encuentra en un documento específico por el cual se le pueda abrir investigación por un delito tan grave como es el de lavado de activos. Entonces, si uno, desde una empresa, quiere saber exactamente cómo debe de implementar ese programa de cumplimiento, pues tiene que tener en cuenta cuáles son los riesgos y cómo piensa de alguna manera la Fiscalía al momento de armar sus casos. Porque nosotros no vamos a ponernos en la situación de elevar los estándares de conceptualización, por ejemplo, de un delito de colusión, y decir que necesariamente tiene que haber un perjuicio para el Estado, y en base a eso armar nuestro programa de cumplimiento, pero resulta que por otro lado la Fiscalía recién identifica ese eventual perjuicio al Estado durante el transcurso no solo de la investigación preliminar, sino incluso durante la investigación preparatoria. Entonces, los estándares que debemos de manejar para efectos de conceptualizar, estructurar y organizar de manera idónea un programa de cumplimiento dependen naturalmente no solamente de la interpretación de la ley, no solamente de lo que la jurisprudencia nos dice respecto a un delito, sino que también dependen de la actuación propia de los organismos persecutores. Puede ser arbitrario en alguna circunstancia, el hecho del ejemplo que les acabo de mencionar, y es en base a eso, a ese riesgo, que uno también tiene que elevar los estándares para que ni siquiera a nivel de sospecha inicial simple exista la posibilidad de que la empresa pueda haberse sometido a una eventual persecución penal. Es que para eso es importante la definición de lo que vamos a entender por corrupción. Y obviamente que los estándares, al menos nacionales, de corrupción están siempre asociados a la interacción con un funcionario público, ¿verdad? Kim Joysa, que es un gran estudioso también de la dogmática penal, nos habla de tres actores dentro de la interrelación de los actos de corrupción. Por un lado, el objeto, digamos, de la imputación, que en este caso sería la propia conducta asociada a al beneficio que se va a obtener o a la promesa de beneficio. Un sujeto activo en este caso, que sería, imaginemos el delito de cohecho activo, que sería el propio empresario, o un sujeto pasivo, en este caso, que también podría ser enfocado desde el cohecho pasivo, tal como su nombre lo dice, al propio funcionario público. Entonces nos encontramos en una tripartición de participación necesaria en algunos casos, en los cuales se hace necesaria un elemento importantísimo para la definición de los delitos de corrupción, que es el funcionario público, o en su defecto, la institución pública. Y en base a este concepto es que se puede sancionar o que se puede interpretar de alguna manera en qué situación uno se encuentra en curso dentro de los delitos de corrupción de funcionarios. A efectos de nuestra legislación, sobre todo de la ley 3424, porque cuando nosotros hablamos de compliance, en principio, es el acceder a elementos, a circunstancias o a requisitos que puedan posibilitar la atenuación o la exoneración de responsabilidad de la propia persona jurídica. Pero yo creo que esa es una definición muy estrecha de lo que implica compliance, porque, y eso ya lo he puesto por escrito, también algún programa de cumplimiento bien elaborado de manera disciplinada, organizada, estructurada con los más altos estándares internacionales, ligado a los ISOs y digamos, conceptualizado y desarrollado de una manera muy, muy consecuente, podría tener también como consecuencia la atenuación
o la liberación o exención de responsabilidad del propio directivo de la persona jurídica, porque nadie puede pedir imposibles a un funcionario, en este caso privado, o al directivo de la empresa o al empresario, en el sentido del que él debe, por ejemplo, si es que se le imputa un delito en comisión por omisión, y quizás eso lo han desarrollado también en el módulo de omisión, podría verse beneficiado este empresario, ¿no?, cuyo empleado realizó un pago corrupto a un funcionario público para que la empresa pueda recibir un contrato respecto a esta institución pública. Entonces, el directivo o el empresario, en este caso, si él mismo demuestra de que se ha implementado un programa de cumplimiento idóneo, no solamente podría acarrear a la atenuación o exoneración de responsabilidad de la propia persona jurídica, tal como lo establece la Ley 3424, sino que independientemente de ello, creo yo, y eso lo he sostenido, como les comenté por escrito, que también podría aportar un programa de cumplimiento a la atenuación o liberación de responsabilidad, en este caso del empresario o del directivo. Así es que son muchos los beneficios que el día de hoy existen respecto a la imputación penal de implementar un programa de cumplimiento, pero idóneo. No cualquiera, porque cualquiera podría decir, bueno, voy a implementar un código de conducta, un par de medidas adicionales, y por eso podría darme por bien servido para que no pueda la persecución pública, ¿verdad?, poder imputarme ese delito que eventualmente vaya a ser sancionado o perseguido por el Ministerio Público. Entonces, eso yo creo que es importante que tengamos en cuenta, la conceptualización, y a partir de ello empezar a elaborar un programa de cumplimiento. Pero de acuerdo a la Ley 3424, que es la ley en realidad que debemos de tener en cuenta como, digamos, origen de toda esta interpretación de lo que debemos entender por corrupción de funcionarios, solamente recoge de lo que se debe entender por corrupción, y repito, desde la Ley 3424, no de ley referenda o porque otro delito puede entrar ahí, el delito de colusión, por ejemplo, o el delito de tráfico de influencias, que son delitos en realidad paradigmáticos respecto a los delitos de corrupción, y obviamente los delitos de cohecho, ¿no? Cohecho, activo en este caso, colusión, tráfico de influencias. Son delitos que debemos de tener en cuenta y conceptualizar cada uno de ellos, naturalmente, porque no es sencillo establecer cuáles son los alcances del cohecho activo. Imagínense ustedes, ya hace poco ha existido también esta discusión acerca de los funcionarios de hecho. Así es que también hay que saber cómo la jurisprudencia en este caso interpreta qué significa un funcionario de hecho, para en base a eso también establecer dentro de los principios rectores de actuación ética de la empresa que aún un funcionario que no necesariamente tenga la competencia o la relación funcionarial, que es lo que nosotros a lo que siempre recurrimos para la imputación de corrupción de funcionarios, que no necesariamente tenga esa competencia, que es un sujeto que también puede ser parte de este triángulo corrupto. Entonces, también hay que tener en cuenta eso al momento de elaborar un programa de cumplimiento, en el sentido de decir, no necesariamente tengo que evitar pagar a un alto funcionario, imagínense ustedes, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino también basta que alguno de los gerentes que no necesariamente cumpla esta función, pero que sí tenga la influencia necesaria para poder beneficiar a alguien con un determinado contrato, y que también podría ser las veces de un funcionario idóneo para el despliegue o la imputación de un delito de colusión. Entonces son estos algunos conceptos que debemos de tener en cuenta, al menos de cara a lo que entendemos o debemos de entender por los delitos de corrupción. Existen aquí algunas definiciones, pero en las cuales no voy a incidir mucho, porque entiendo que incluso el doctor Fidel Rojas ha participado de este curso y ya me imagino les debe haber dado algunas indicaciones respecto a lo que debemos entender por los delitos de corrupción de funcionarios. Ya les dije, la forma en la que les estoy explicando es únicamente los delitos de corrupción que recoge la ley 3424, ¿no? Porque teóricamente existe siempre una disonancia en qué debemos entender por delitos de corrupción de funcionarios y qué no.
Algunos lo interpretan de manera muy legalista, en el sentido de que solamente aquello que está en el libro de corrupción de funcionarios del Código Penal debe ser considerado como tal, y otros manifiestan que también hay que ampliar esta conceptualización a otros delitos que no necesariamente se encuentran dentro de este libro del Código Penal. Pero para efectos de la Ley 3424 debemos considerar como delito de corrupción de funcionarios el delito de colusión desleal, tal como está manifestado en el Código Penal, tanto la simple como la agravada, y luego el cohecho activo genérico y específico. Así también el cohecho activo transnacional, que está recogido en el artículo 397A. Y hay cierta paradoja con este delito, porque el cohecho activo transnacional nos quiere decir simplemente de que también se debe sancionar a aquella empresa cuyo empresario, por ejemplo, viaja al extranjero, imagínense ustedes, se va a Brasil, a Venezuela o a cualquier otro país, y soborna a un funcionario público de ese país. Entonces, de acuerdo al artículo 397A de nuestro Código Penal, este empresario y también la empresa podrían ser sancionados por un delito de cohecho activo transnacional. Pero la práctica forense, lo forense hasta ahora no nos ha demostrado la viabilidad de la aplicación de este delito, por ejemplo, porque yo no he visto hasta ahora, a pesar de que está en moda la corrupción transnacional, no he visto hasta ahora que la imputación realmente de estos funcionarios de estos empresarios venga de la mano del delito del cohecho activo transnacional. Y es más, hay un problema de aplicabilidad también, porque si un funcionario o un empresario viaja al extranjero para sobornar a un funcionario público, entonces también tendríamos que evaluar el conflicto de competencias que se va a generar, porque no necesariamente nosotros estaríamos sujetos a tener y obtener automáticamente la competencia para someterlo a persecución de nuestras autoridades nacionales, sino que también por un principio de territorialidad podría, en este caso, el país donde en efecto se ha producido este acto ilícito, este ofrecimiento o el pago de soborno en el extranjero, también podría asumir tranquilamente la competencia para la persecución y eventual sanción de este delito. Con lo cual, ahí surge un problema interesante. Podría darse un nebis in idem si es que se le investiga en un país por el delito de cohecho activo doméstico y luego en nuestro país si es que se le investiga por cohecho activo transnacional. Es una pregunta que hasta ahora en la práctica no se ha podido responder porque, como les comento, es un tipo penal que tiene amplia utilidad, pero que sin embargo hasta el día de hoy no he visto de que se le haya dado alguna aplicación acorde a los atributos que esto ampliamente otorga a los organismos persecutores. Eso lo vamos a ver de seguro ya en algún momento en el que hay este conflicto de competencia respecto al cohecho activo transnacional. Pero lo interesante también de este delito es de que al inicio, la ley 3424, es decir, esta ley que sanciona únicamente a las personas jurídicas, se inició con el delito de cohecho activo transnacional. Fue el único delito que se recogió y que se tipificó para responsabilizar a la persona jurídica. Naturalmente siempre hay muchos lobbies. Si uno intenta sancionar a una persona jurídica, como en todo el mundo, son las empresas las principales personas jurídicas, en este caso, que van a estar en desacuerdo con la implementación de este tipo de sanciones. Y eso es algo que sucedió, y eso está estipulado incluso en la propia discusión que se dio a partir de la discusión parlamentaria que se dio para la implementación de esta norma. Entonces, entendemos de que esta fue incluso una exigencia de la OCDE para poder nosotros tener alguna expectativa de ingreso a este selecto club de países desarrollados, pero que en la práctica tenía pocas consecuencias forenses, porque, como les dije, al día de hoy ya tenemos algunos años con esta norma del cohecho activo transnacional, pero en rigor, hasta el día de hoy no ha sido aplicada como debiera. Los organismos persecutores no han recurrido a esta norma. Y aquí, pues, no voy a ser muy minucioso en el tratamiento de estas normas, simplemente he tratado de dejarlas mencionadas para que ustedes sepan de qué se trata, ¿no? Aquí tenemos el cohecho activo, cuáles son sus variantes, porque entendemos de que
no hay un solo cohecho activo, hay genérico, que está recogido en el artículo 397, hay un cohecho activo específico, que está recogido en un siguiente número de tipo penal de nuestro Código Penal, pero debemos de tener en cuenta, al menos para efectos e importancia de la sesión que me toca moderar y dirigir el día de hoy, simplemente los delitos que pueden ser parte de la sanción a una persona jurídica en relación a la prevención que debemos de implementar respecto a un programa de cumplimiento. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el cohecho activo transnacional y habla de un funcionario o servidor público de otro estado o un funcionario en nuestro país, pero de un organismo internacional público, ¿no? Entonces, es interesante los alcances de esta ley, pero como les dije que hasta ahora, al menos hasta donde alcanzo a ver, no ha sido implementado o al menos utilizado para la imputación a alguna determinada persona. Y aquí entramos, de alguna manera, ya al ámbito internacional, para luego entrar a cuáles son las propias características del programa de cumplimiento, que es a la normativa del FCPA. Sobre este tema, yo escribí también un libro del año 2016, pero les pediría que nos tomemos una pausa de 5 minutos para poder seguir con esta presentación el día de hoy. Así que, bueno, a ver, sigamos entonces. Había tratado en esta primera parte de conceptualizar un poco qué significa compliance, al menos en el Perú, desde cuándo hablamos normativamente de compliance, cuáles serían de alguna forma también los alcances que se le tendría que dar al compliance anticorrupción o compliance antisoborno. También comentamos un poco acerca de la inmensa tradición que tiene el common law respecto a compliance, a diferencia de la tradición europeo continental. Y eso seguro que ustedes lo han identificado, porque mientras que nuestra tradición, una tradición muy apegada a los cimientos germánicos, a los cimientos alemanes de la conceptualización de la persecución penal o de la estructuración de la teoría del delito, desde una conceptualización de la autoconciencia, como diría Jacobs, es distinta a la conceptualización un poco más laxa, a decir de algunos alemanes incluso menos científica, de la tradición del common law, en el sentido de quizás ni siquiera dejar en claro cuál es la línea divisoria entre un derecho administrativo y un derecho penal. Mientras que en nuestra tradición europeo continental, el principio de la última ratio se supone que es inquebrantable. A diferencia de ella, en la tradición del common law más bien existe una línea divisoria que a veces puede sobrepasar uno y otro. Eso para comenzar. Y también el tema del lavado de activos. En la difusión y en la conceptualización del delito de lavado de activos uno puede tranquilamente identificar cuál es la diferencia en la intencionalidad de la tradición del common law, la intencionalidad persecutora del common law, y cómo enfoca también la persecución penal en una tradición europeo continental. Así es que es importante saber estas dos diferencias, porque en la tradición europeo continental, de la cual nosotros hemos bebido todos los conocimientos, al menos normativos, dogmáticos y jurisprudenciales, desde el punto de vista del derecho penal, enfocados en derecho penal, podemos apreciar de que en Alemania, uno de los países difusores de la dogmática penal, en ese país aún hasta el día de hoy sigue habiendo cierta reticencia a la incorporación de una propia responsabilidad penal de la persona jurídica. Ahora, eso no significa de que en Alemania no exista una sanción contra las personas jurídicas de comprobarse algún tipo de irregularidad o ilicitud cometida por los miembros que la componen, con los empresarios o los directivos. Eso no implica en lo absoluto que no tengan o que no posean una sanción penal a la persona jurídica, porque existe el derecho contravencional. Es más, hace como 2 semanas tuvimos un encuentro, una discusión con personas de Alemania que se encuentran también vinculadas a la responsabilidad o al análisis de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Nos pusimos también a analizar
un proyecto de ley que ya existe dentro del Parlamento alemán que propone precisamente la incorporación no necesariamente penal de la responsabilidad de la persona jurídica, sino quizás un híbrido entre una responsabilidad administrativa, quizás contravencional, pero con un componente adicional que la puede hacer mucho más severa de cara a la sanción a las propias personas jurídicas. Eso lo discutimos, existe un proyecto dentro del Parlamento alemán que todavía no es ley, no se ha sancionado como ley. Esperemos cómo se desenvuelven, cómo se desarrollan las discusiones dentro del Parlamento alemán, pero el hecho de que Alemania se sume a esta tendencia internacional recién el año 2020 dice mucho ya de la inmensa influencia de la tradición, digamos, del conservadurismo alemán respecto a no incluir a una persona jurídica dentro de sus propios componentes de lo que entiende uno como sujeto de imputación. El sujeto de imputación, desde la perspectiva europeo-continental, es un sujeto autoconsciente, ¿verdad? Psicofísicamente entendida. Eso es como se entiende desde la perspectiva europeo-continental a un destinatario de la norma penal. Así es que este tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica es un componente que en realidad ha surgido recién en los últimos años, al menos dentro de nuestra tradición. España se sumó el año 2010, imagínense, el año 2010, con una norma que no pudo ser aplicada sino hasta el año 2015. Recién el año 2015, a raíz de la identificación de ciertas deficiencias en la norma primigenia del año 2010, es que reformularon esta norma, una reforma normativa, y recién la hicieron viable de cara a la sanción de las personas jurídicas, y recién desde el año 2015 en adelante que encontramos algunas sentencias interesantes del desarrollo jurisprudencial, incluso emitidas por el Tribunal Supremo Español, respecto a lo que debemos de entender no solo por la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino también por estos elementos o requisitos para poder atenuar o extenuar de responsabilidad penal a la persona jurídica. Entonces, yo creo que esta atenuación y exención de la responsabilidad tienen correlato dentro de la reforma normativa del año 2015. En otros países, en Sudamérica, también lo encontramos. En Chile, no es un país que no tenga, este país no tiene larga data tampoco de la incorporación de este tipo de responsabilidad. Lo hizo el año 2015, al día de hoy han habido algunas, el año 2010, al día de hoy han habido algunas reformas en las que incorporan también restrictivamente algunos delitos por los cuales la persona jurídica pueda responder penalmente. Con todo esto, digamos, con todos estos antecedentes que ahora mismo les estoy describiendo, quiero decirles de que no es propia de nuestra tradición europeo-continental la incorporación de una persona jurídica como destinataria de una norma penal, y tampoco el compliance como un elemento atenuatorio o de exención de responsabilidad penal. Tenemos poca experiencia en ello. El Tribunal Supremo Español, que es, digamos, el elemento referencial respecto a decisiones de orden penal, al menos en nuestra lengua, no tiene mucha tradición en ella. Existen pocas decisiones que se tomaron para desarrollar lo que ya la ley ha recogido. Y en nuestro país, a raíz de la implementación de la Ley 3424 de manera reciente, no existe hasta el día de hoy un pronunciamiento expreso que nos diga cuál sería la consecuencia o que desarrolle de alguna manera los alcances de la Ley 3424 y que nos diga de manera expresa, al menos de como el intérprete judicial de la ley lo debe de hacer, cuál es el alcance de la implementación de un programa de cumplimiento. No existe todavía un pronunciamiento dentro de la jurisprudencia peruana, al menos al nivel de la Corte Suprema, porque eso es importante siempre de cara al desarrollo e interpretación de los alcances de un programa de cumplimiento. En el Perú todavía no lo hay, es más, ya les comenté hace un momento que ni siquiera existe, al menos hasta donde yo alcanzo a ver, una aplicación o utilidad que se le haya dado al delito simplemente del cohecho activo transnacional.
Hemos esperado naturalmente a que sea el reglamento de la ley 3424 que nos dé algunos cánones mínimos interpretativos para saber en qué circunstancia y bajo qué requisitos nos encontramos frente a un programa de cumplimiento idóneo, pero al día de hoy, al no haber un pronunciamiento expreso del órgano jurisdiccional, es que aún nos seguimos moviendo en ámbitos interpretativos de acuerdo al principio de legalidad. Eso es lo que nos dice la ley. Y es más, yo creo que existen también problemas dentro de la propia ley, porque la ley 3424, y yo creo que en ese momento, y uno lo puede ver en la exposición de motivos incluso, el legislador ha reconocido de alguna manera de que el órgano persecutor, que en este caso es el Ministerio Público, no estaría en las condiciones de evaluar, de valorar, de examinar si es que una empresa tiene un programa de cumplimiento idóneo o no. Y es por esta razón que incluso la valoración de un programa de cumplimiento idóneo lo traslada hacia una institución distinta de todo el órgano persecutor, que en este caso es la Superintendencia de Mercado de Valores. Lo que nos dice expresamente esta ley es de que será la Superintendencia de Mercado de Valores quien nos diga si es que en el caso en concreto, un caso sometido a una investigación fiscal, va a ser quien valore de manera idónea o no la implementación de un programa de cumplimiento empresarial. Y si es que la Superintendencia de Mercado de Valores manifiesta de que es idóneo el programa de cumplimiento, de que se han hecho todos los esfuerzos por cumplir con lo que nos dice la ley 3424 y su reglamento, en este supuesto, entonces la Fiscalía tendría que automáticamente archivar la causa respecto a la persona jurídica que se encuentra en investigación. Y aquí yo creo que debemos de advertir quizás incluso un problema constitucional, porque de acuerdo a la Constitución, quien tiene la potestad persecutora es el Ministerio Público y no la Superintendencia de Mercado de Valores. Así es que es en este supuesto que nosotros tenemos que de alguna manera advertir que sí, la situación legal en la que nos encontramos de la persecución pública, al menos se ven entredicho con la emisión de esta ley 3424, porque ya incluso encontramos un problema constitucional de la potestad persecutora, ¿no? Es más, del día a día, si nos encontramos frente a un caso penal, pues tendríamos que advertir que si incorporamos una pericia, por ejemplo, o si el propio Ministerio Público le encarga al perito adscrito a esta institución que realice una pericia respecto a un tema y el perito le dice que aquí no hay ninguna irregularidad, también en este caso tanto el fiscal, así como en su momento también el juez, tienen absoluta potestad de valorar esa pericia normativamente hablando en un sentido distinto a lo recomendado por el perito. Entonces, yo creo que ahí nos vamos a encontrar en algún otro problema quizás, otro problema constitucional, que tendría que ser salvado de alguna manera en la práctica forense, porque estoy seguro de que esto no va a ser pacífico, al menos la interpretación de estos alcances de la ley 3424. Así es que eso es lo que tenemos un poco que tomar en cuenta. Eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder valorar en su integridad lo que implica la ley 34 respecto a la persona jurídica y ver cuáles también son las deficiencias, porque no todas son las virtudes. La virtud de la implementación de esta norma, al menos en nuestro ordenamiento jurídico, se circunscribe a una optimización de la incorporación de la propia persona jurídica al sistema persecutor, porque político-criminalmente hablando, ya los fiscales o de alguna manera quienes estén a cargo de la persecución, de la identificación de infracciones dentro de la empresa, no se dan abasto para ello. Es por eso que ha extendido la potestad persecutora e incorporado a la propia persona jurídica en el sentido de decirles, mira, persona jurídica, tú también tienes que ser parte del sistema persecutor en el sentido de implementar y hacer todo lo posible
para que de tu actividad empresarial no se desprenda algún tipo de infracción. Eso es lo que ha hecho en realidad la Ley 3424 al advertir y al trasladar gran responsabilidad de la prevención de la comisión del delito a la propia empresa. Algo inconcebible en realidad dentro de tradiciones como la europeo continental. Así es que eso yo creo que debemos de tener en cuenta de cara a la valoración global de lo que implica la ley. Existen muchísimos problemas más de cara a ello, pero no quisiera tratar solamente los problemas, sino también algunas virtudes de lo que contiene esta norma. Una de las virtudes importantísimas es naturalmente el adelantamiento, no de la barrera de punibilidad, sino el adelantamiento de la incorporación a ciertos estatutos para que puedan también ser partícipes de la prevención del delito. Antiguamente, y digo antiguamente porque ya estoy pensando de que esto ha quedado en el pasado, el derecho penal únicamente reaccionaba frente a la lesión del bien jurídico. El derecho penal esperaba que se lesione un bien jurídico y actuaba, y es por eso que nosotros manejamos mucho el principio de lesividad. Tiene que haberse agredido o lesionado un bien jurídico para que el derecho penal, en atención a que han fallado todos los ordenamientos jurídicos previos, el derecho civil, el derecho administrativo, la propia infracción administrativa, es el derecho penal quien para alcanzar una pacificación social es quien entra en última instancia, y ahí viene también el principio de última ratio. Pero en este caso, cuando hablamos ya de compliance, cuando hablamos ya de responsabilidad penal de la persona jurídica, cambian los cánones interpretativos del propio derecho penal, porque ya no nos encontramos frente a la reacción del derecho penal frente a un delito cometido, sino a la valoración del derecho penal de qué hiciste tú, persona jurídica, para poder coadyuvar a la prevención del delito. Y este es un cambio en realidad de paradigma de cómo el derecho penal el día de hoy está siendo conceptualizado. Ya no es, como les dije, el derecho penal de última ratio, el derecho penal del principio de lesividad, el derecho penal del bien jurídico lesionado por ante todo para poder actuar. Ya no es de ninguna manera el derecho penal que espera a que fallen todos los demás ordenamientos jurídicos para entrar a actuar. Ya no es ese derecho penal. Estamos hablando ya tanto de la virtud y del problema, de un derecho penal que se adelanta a la valoración para poder coadyuvar al sistema persecutor de que no se den lesiones tan profundas dentro de la valoración del propio bien jurídico que puedan causar estragos adicionales respecto a la protección del bien jurídico, ¿no? Y es porque el día de hoy existen empresas que también pueden ser incluso mucho más poderosas que propios estados. No cabe duda. Si es que existe, por ejemplo, un problema financiero en Estados Unidos, o si existe un problema por el mal manejo de bienes o del sistema financiero, podría eso tener como consecuencia la debilidad de un determinado estado. Y son empresas multinacionales que en ocasiones podrían tener incluso la posibilidad de dañar no solamente la economía, sino también a propios estados. Es por ello que el derecho penal, al menos desde el punto de vista del common law, no necesariamente desde el derecho europeo continental, trata de incorporar a la propia empresa por el inmenso poder de dañosidad social que tiene. Ya no estamos hablando de un solo directivo, no estamos hablando de una sola persona jurídica, natural, sino estamos hablando de cómo las personas jurídicas tienen la posibilidad, y en algunos casos, al menos desde la conceptualización del common law, la capacidad de poder causar grandes estragos respecto a determinados bienes jurídicos, ¿no? Entonces, esa es la filosofía atrás de la incorporación y la inserción de una persona jurídica y de la promoción de compliance desde el punto de vista penal, al menos hablando político-criminalmente. Es que yo creo que es importante que tengan en cuenta todos estos elementos para poder de alguna manera esperar o sancionar, entender de manera idónea lo que debemos saber por derecho penal y compliance, ¿no? A ver, disculpen que esto se cortó un segundo. Bueno, en todo caso, un segundo. Bueno, estamos aquí explicando lo que ahora viene a ser la FCPA. Es una norma en realidad
de gran potencia, porque, a ver, aquí nos encontramos frente al Criminal Compliance y a la ley de Estados Unidos de prácticas corruptas en el extranjero. Yo escribí un libro al respecto, ¿sí? Escribí un libro que lo titulé Criminal Compliance, que es de la ley de Estados Unidos de prácticas corruptas en el extranjero, el riesgo de las empresas de acción internacional y sobre todo qué implicancias tiene respecto a la trascendencia de los programas de cumplimiento. Es decir, cómo respecto a estos riesgos internacionales podemos empezar a entender y a diseñar un entendimiento jurídico penal de lo que es el compliance. Es por eso que es criminal compliance, no solamente un compliance administrativo, sino criminal compliance. Entonces, en este libro abordo específicamente cuáles son los componentes de la norma antisoborno norteamericana, porque es esa norma la pionera, es esa norma incluso la que ha precedido a todos los requerimientos y estatutos de la OCDE de exigencias a los demás estados. Es por eso incluso que cuando Chile trataba de ingresar a la OCDE, porque ya lo hizo, implementó también medidas de responsabilidad penal de la persona jurídica porque entendió de que este era uno de los requisitos primordiales de exigencia de la OCDE. Entonces, lo entendió de esta manera e hicieron todos los esfuerzos posibles para implementar esta norma dentro de su ordenamiento jurídico. En el Perú lo hemos promovido a raíz de la ley 3424, pero cuyos alcances, aún como les comenté hace un momento, en el ámbito práctico todavía no podemos visualizar. Dentro del ámbito estrictamente internacional, también lo que ha pasado es de que la OCDE se ha convertido en una institución de influencia internacional para la incorporación de este tipo de responsabilidades. Ahora, debemos entender la incorporación de la responsabilidad penal de la persona jurídica en relación al compliance como una promoción de la ética en el mundo respecto a Estados Unidos. Yo tengo mis serias dudas. Y aquí vamos a volver a la conceptualización del propio cohecho o soborno en el ámbito penal. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico nacional, nosotros conceptualizamos el soborno como un daño, digamos, a la administración pública, ¿verdad? La incorrecta administración pública, digamos, como bien jurídico, la correcta administración pública. Eso es en rigor lo que informa cada uno de los delitos de corrupción de funcionarios. Sin embargo, este no es el mismo bien jurídico que se protege desde la filosofía del common law, porque lo que ellos conceptualizan por corrupción es el aprovechamiento de una ventaja indebida. ¿En qué sentido? En el sentido de que debemos de competir con igualdad de armas, pero si alguien soborna a un funcionario público, una empresa soborna a un funcionario público, estoy poniendo en entredicho el sistema liberal. Y lo que ellos tratan de proteger de alguna manera, y eso está conceptualizado en el propio bien jurídico, lo que tratan de proteger sancionando la corrupción es precisamente que todos estemos en igualdad de condiciones de competir, ¿verdad? Y una competencia desleal es pagar un soborno para poder acceder a un determinado contrato que no hubiéramos podido lograr si es que hubiéramos recurrido a las propias reglas de juego de la demanda y también del propio concurso equitativo que debe de haber en todo concurso público. Entonces, ellos lo que tratan de proteger es la libre competencia y la equidad en el acceso a la libre competencia, porque ellos son mucho más prácticos, ¿no? Y es más, esto también se traduce en cómo tienden a sancionar a las propias empresas que no tienen un adecuado programa de cumplimiento. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros, cuando empezó a visualizarse y a visibilizarse los problemas de gran corrupción que tuvimos en el Perú, lo que atinó el Estado es, por ejemplo, a dar un decreto de urgencia 003. Decreto de urgencia que en realidad cortaba la cadena de pagos y que, claro, Odebrecht, por ejemplo, y las otras empresas que supuestamente fueron corruptas no tenían la posibilidad siquiera de vender sus activos. Y todas estas tenían que pasar primero por congelarlas y en segundo lugar implementar o activar un procedimiento público que pase por la autorización del Ministerio de Justicia para algún tipo de acción que tienda a poder viabilizar no solo la venta, sino la administración de estas empresas. Lo único que se logró con eso es
romper la cadena de pagos, que los trabajadores que jamás habían participado en acto corrupto alguno, se vean perjudicados por la actuación de sus ejecutivos. Es evidente que los ejecutivos tienen que ser sancionados, tienen que ser perseguidos, pero si lo hablamos o si lo analizamos de una manera comparativa, estableciendo quizás la analogía entre la reacción de un país que tiene inmensa tradición en temas de compliance versus nuestra tradición que apenas y tiene experiencia de algunos cuantos años al respecto, podemos apreciar que incluso después del año 2016, desde que Odebrecht firmó este acuerdo con Estados Unidos, lo que hicieron en Estados Unidos fue ser muy prácticos, es decir, tu empresa, tienes que delatarme a los principales ejecutivos que han participado de estos actos corruptos, pero que de hacerlo y todavía de implementar un programa de cumplimiento ex post, es decir, que pueda reorganizar la empresa para que en adelante no se cometa algún acto corrupto, tu empresa, tu Odebrecht, puede seguir participando dentro de la economía nacional. Porque yo no voy a permitir que estos miles de trabajadores que no tienen absolutamente nada que ver con los actos corruptos que han cometido sus ejecutivos puedan quedar en la calle y con eso no solamente romper la cadena de pagos, sino también empobrecer de alguna manera algún sector. Eso es lo que hicieron en Estados Unidos. Es por eso que después del año 2016, que firmaron este acuerdo, la empresa Odebrecht siguió funcionando en Estados Unidos, pero de una manera reorganizada, no teniendo los mismos ejecutivos dentro de la dirección de la sede en Estados Unidos, e implementando ciertas medidas que no solamente habían sido exigidas por el Departamento de Justicia, sino también por la Superintendencia de Mercado de Valores de Estados Unidos, que es la SEC, ¿no? Que es la Security and Exchange Commission. Así le llaman en Estados Unidos, y fueron estas dos instituciones quienes participaron, obviamente, de este acuerdo con Odebrecht. Y no solamente lo hicieron con Odebrecht, ya lo hicieron muchísimo tiempo antes con Siemens, por ejemplo, que también tuvo un problema de esta naturaleza de corrupción, que no había cometido ni un solo acto corrupto en Estados Unidos, pero que no obstante fue sancionado a raíz de que tenían acciones dentro de la bolsa de Nueva York. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Y luego, ¿cómo reaccionamos en el Perú? Pues en el Perú reaccionamos mal, tarde y ahora nunca, porque las empresas en realidad, en lugar de solamente concentrarse en aquellas personas que han dirigido la comisión de delitos, pues se está castigando en realidad a quienes no tuvieron participación alguna dentro de estos actos ilícitos, ¿no? Esa es un poco la comparación que quería transmitirle respecto a la forma de reacción en la persecución penal en un país con tanta experiencia como Estados Unidos y otro país que tiene nula experiencia en esto, como es el país de Perú y algunos otros también en Sudamérica que no tenemos larga tradición en la implementación de estos programas de cumplimiento, y cuál es la valoración que se le debe de dar respecto sobre todo a la planificación en la persecución penal de los delitos cometidos desde la empresa y también en la propia empresa. Así que este es un poco el tema comparativo que quería abordar, y también veamos dentro de las propias características del... a ver, un segundo. Ok, hay algo interesante que también tenemos que rescatar de las disposiciones extranjeras, y es que reconocen un fenómeno interesante de cara a cómo se cometen los delitos de corrupción, porque es usual, al menos en todos los ordenamientos jurídicos, ¿verdad? Es usual que de alguna manera, a ver, un segundo. Es usual que en todos los ordenamientos jurídicos se concentre la persecución penal en la sanción del propio acto corruptor, ¿verdad? Es decir, al empresario que ofrece o que promete cualquier tipo de valor a un funcionario público. Puede ser un funcionario público nacional, puede ser un funcionario público extranjero, tal como se los expliqué hace un momento. Así que eso es el prototipo de un delito de soborno, como lo llaman internacionalmente, pero al menos en nuestro país lo llamamos un delito de cohecho activo. Y también
bajo ciertas variantes podríamos enfocar también de esa manera el delito de colusión, o de alguna manera el de tráfico de influencias, ¿verdad? El intermediario que dice yo voy a llegar a ese funcionario público para que te favorezca de alguna manera, ¿verdad? Ese es el prototipo. Y es evidente que, por ejemplo, si es que nosotros enfocamos la persecución de la corrupción desde el punto de vista de la identificación, al menos en los delitos de colusión, del pacto colusorio, ya es muy complicado acceder a algún tipo de prueba que pueda fundamentar los alcances del tipo penal de la colusión, sea agravada o sea la colusión agravada, la colusión simple. Y es por eso que la Corte Suprema incluso ha dicho de que estas construcciones se tienen que hacer a partir de la prueba indiciaria. ¿Por qué? Porque es difícil acceder a algún tipo de prueba que, digamos, demuestre el hecho efectivo de la participación o del pacto colusorio, digamos, un video, un audio en el cual el empresario le esté ofreciendo al funcionario público una dádiva, una promesa, y que en ese momento se va a configurar el delito de colusión. Es complicado, por eso es que ya les comenté, nuestra jurisprudencia recurre a la prueba indiciaria. Entonces, eso por un lado. Y como los norteamericanos han reconocido esta deficiencia, no solamente en este delito, sino en el del cohecho, es complicado tener alguna prueba de que el empresario le ha dado un beneficio dinerario, por ejemplo, a un funcionario público. Indiciariamente hablando, lo único que tendríamos en esta ocasión es ver en qué lo ha favorecido. Pero ahora, imagínense ustedes que no lo haya favorecido en nada, sino de que el funcionario público, tal como también existe sanción en nuestro país, simplemente haya cumplido su propia función, pero que por ello haya recibido un dinero. Entonces, ya la propia persecución de los delitos de corrupción es sumamente complicado de cara a la sustentación probatoria o indiciaria. Y es por eso que dentro de estas normas internacionales antisoborno del FCPA, de la Ley de Prácticas Anticorrupción Internacionales Norteamericana, también se sanciona dentro de los alcances de las disposiciones contables aquellas empresas que no tengan un debido control sobre la contabilidad interna para prevenir de alguna manera o detectar pagos indebidos, porque es evidente, y esto es un reconocimiento criminológico desde hace mucho tiempo, que los pagos se viabilizan, se tramitan a través de, por ejemplo, el ocultamiento de egresos por parte de la empresa recurriendo a una contabilidad paralela, ¿verdad? Entonces, si es que en algún momento existe algún indicio de un hecho corrupto, pero no puedo yo dar con el indicio o la prueba en efecto del pacto colusorio, imagínense ustedes, o del pago en efectivo que le ha dado el funcionario, el empresario, el funcionario público para que lo beneficie, entonces lo que se hace es recurrir a una investigación de las disposiciones contables y ver si toda la documentación, todo el registro contable, toda la contabilidad interna y los controles que debieron de implementarse estuvieron bien estructurados, tanto para prevenir como detectar pagos indebidos. Si se corrobora la identificación de estas disposiciones contables, es decir, la transgresión a estas disposiciones contables, entonces de igual manera también existen estas disposiciones para poder sancionar a la persona jurídica por este pago corrupto. En el caso del Club de la Construcción, por ejemplo, resulta interesante porque más allá del fondo y del caso que nosotros ya sabemos, el pago de sobornos se sustentaron precisamente en maquillar la contabilidad recurriendo a empresas fantasmas, por ejemplo, en las que supuestamente les pagaban un dinero por un servicio que estas empresas le prestaban, pero que en realidad no había ningún tipo de contraprestación. Y este desembolso para esta contraprestación ficticia se utilizaba para poder derivar esos dineros a los pagos corruptos que salían dentro de la propia empresa. Entonces, yo creo que estas disposiciones es un interesante hallazgo dentro de esta norma para poder viabilizar la sanción de la corrupción y que parte a raíz de un reconocimiento criminológico respecto a este problema. No es, digamos, una disposición simplemente que se deba de tomar tan a la ligera y que yo en algún momento también propuse
no necesariamente del copiar esta norma, sino de viabilizar algún sustento reglamentario adicional que pueda concentrar, no solamente a partir del reconocimiento criminológico, sino la sanción a las propias personas jurídicas que no transparenten, que no lleven un orden adecuado de prevención y también de sanción de la contabilidad interna de cualquier empresa que se lleve adelante. Entonces yo creo que es importantísimo llevar adelante esto. Para un poco avanzar rápido, existe otra norma también en el Reino Unido que tienen similitudes, inmensas similitudes, pero cuyo alcance es global. Cualquier empresa que tenga solo contacto con alguna de las empresas del Reino Unido puede ser pasible también a que esta norma alcance la competencia a su sanción. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico nacional, como ya he ido mencionándoles, tenemos la Ley 3424, pero no significa que desde el principio hemos tenido los alcances que ahora les he graficado, sino que la Ley 3424, en la emitida el 21 de abril del 2016, solamente se regulaba la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional. Esto de administrativa es, como muchos ya lo saben, un fraude de etiquetas, porque en rigor es una responsabilidad penal. Y ojo que hay que diferenciarla también del artículo 105, si no me equivoco, del Código Penal, en el que recoge las consecuencias accesorias. No sé si me alcance para explicar eso, pero yo creo que hay que saber diferenciar muy bien qué significa una sanción a raíz de la Ley 3424 y también una sanción a raíz de la imposición de una consecuencia jurídica. La diferencia más importante es de que la consecuencia jurídica, es decir, la aplicación del artículo 105, depende accesoriamente de la inculpación, sanción o condena de una persona natural. Si le sanciona el órgano persecutor a una persona natural, entonces accesoriamente, es por eso que se llaman consecuencias accesorias de delito, accesoriamente sanciona también a la persona jurídica por haber sido una vía, un objeto, medio para la comisión del delito. Pero los alcances respecto a la Ley 3424 son distintos, porque la Ley 3424 no depende de la sanción de una persona natural, accesoriamente hablando. Puede la persona natural no ser sancionada, pero sí la persona jurídica. Y también tiene inmensas consecuencias respecto a la valoración probatoria, a la aportación de medios, a la defensa dentro de un propio juicio, porque se le trata ya como una propia persona natural. El ámbito de aplicación, pues ahí lo vamos a poder encontrar dentro del artículo 2, dentro de la propia ley. Y bueno, los delitos imputables a la persona jurídica, en este caso ya se los he mencionado, solamente van por el hecho de la colusión simple agravada, el cohecho activo genérico, el cohecho activo transnacional, el cohecho activo específico también, el tráfico de influencias y otro delito importantísimo, que es el de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Solo para terminar, quiero concentrarme un poco en el sistema de gestión antisoborno. La ISO 37001 es como en algunas otras ISOs también, solamente de que esta está dedicada únicamente al tema antisoborno, da de alguna manera la certificación de que uno implementó de manera idónea o adecuada un programa de cumplimiento dentro de cualquier empresa. Entonces, uno implementa este programa de cumplimiento, recurre a una organización, un instituto certificador, viene ese instituto certificador a la empresa y te dice, mira, hemos analizado todos los pasos que has seguido, hemos analizado los documentos, la estructura, todo tu programa de cumplimiento y te emitimos, te extendemos este certificado que tiene calidad de ISO 37001 en el sentido de que garantiza que has implementado un programa de cumplimiento idóneo. Pero eso hay que verlo también con pinzas, no significa de que uno recurra a un organismo certificador para que automáticamente, si surge algún problema delictivo dentro de la propia empresa, pueda yo mostrar este ISO o esta certificación del ISO 37001 a la autoridad correspondiente y que está automáticamente atenúe o exonere de responsabilidad a la persona jurídica. Esto, por decirlo de alguna manera, tiene una cualidad o calidad de pericia, pericia de compliance de alguna forma. Es evidente que también en cualquier caso penal, imagínense en algún caso cualquiera de corrupción, el funcionario público o el extraño, que sería el empresario, presentan su propia pericia de parte a el organismo persecutor para demostrar, por ejemplo, que no ha habido perjuicio en un delito de corrupción. Entonces, será el fiscal quien valore, será el juez en su momento también quien valore si es que tiene suficiente respaldo esta pericia de parte que se ha presentado. Y yo creo que ese es el mismo valor que tiene
un sistema de gestión antisoborno, porque es una certificación que uno busca, pero que no implica que de manera automática pueda la autoridad liberar de responsabilidad a una empresa de haber gestionado ese tipo de certificaciones. Cosa distinta que pasa si es que en realidad la valoración del programa de cumplimiento no está hecho por una certificadora, sino más bien por la Superintendencia de Mercado de Valores. Eso ya les expliqué, que tendría una consecuencia totalmente vinculante, ¿no? De que si la Superintendencia emite una opinión favorable a la idoneidad del programa de cumplimiento, en este caso, no le quedará más remedio al fiscal, legalmente hablando, de archivar la causa en contra de la persona jurídica, más no así de la persona natural, a pesar de que yo he hecho algunos desarrollos de que también debería de servir para la persona natural. Esto es un poco lo que quería comentarles el día de hoy. Nuevamente quiero agradecer a quienes me han invitado a participar el día de hoy de esta conferencia. Les agradezco a ustedes también por estar conectados durante este tiempo. Y nada, cedería la palabra a los organizadores del evento. Bueno, no sé si es que existe en todo caso alguna pregunta, alguna intervención, quizás ya para poder dar por concluida la conferencia del día de hoy. A ver, están, no sé si formulando una pregunta, déjenme ver. Doctor Andy, ¿qué tal? Mil disculpas por los problemas técnicos. Muy buenas noches ya a todos. Rafael Vega le habla. La primera pregunta, doctor, es de nuestros participantes si inquieren. Conforme a la tradición eurocontinental de la discusión de implementar la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el criminal compliance no se traduce en su implementación legislativa y jurisprudencial, y en el Perú, pese a su poca discusión, el que ya se haya implementado recientemente con la Ley 30.424 sobre responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, es decir, en Alemania mantiene la discusión y en el Perú ya presentamos una legislación moderna, así como en Estados Unidos. A su entender, ¿cuál sería la razón de esta legislación? Bueno, yo creo que hay muchísimos aspectos para analizar a raíz de esta pregunta. Tal como en algún momento se los mencioné, la tradición germánica, la tradición alemana va por valorar mucho más dentro del ámbito penal, tal como ellos siempre lo han sustentado, al sujeto individualmente considerado, ¿no?, como destinatario de una norma penal. Entonces, si ya insertas a una persona jurídica dentro de la tradición, es evidente que te vas a encontrar con muchos problemas estructurales, porque ya no vas a estar en la capacidad de explicar, por ejemplo, el elemento acción dentro de la teoría del delito, o simplemente cuáles serían los estándares de valoración de la culpabilidad, o si es que realmente existe una causa de justificación también dentro del accionar de una persona jurídica. Y ya ni decir accionar de persona jurídica, porque de acuerdo a los alemanes estaría impropiamente expresada esa formulación de
conducta y persona jurídica. Entonces, desde ahí hay muchísimos problemas. Es por eso que en muchos dogmáticos, entre ellos Emmanuel Abanto, el mismo Klaus Tiedemann también en Alemania, han propuesto que se viabilice quizás una tercera vía, ¿no? Que por un lado esté el derecho administrativo, por otro lado esté el derecho penal, con los altos estándares de imputación y de restricción que deben de haber respecto a ellos, y que se active una tercera vía, digamos, un derecho penal específico respecto a las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque si es que flexibilizamos tanto nuestro derecho penal tradicional y flexibilizamos las estructuras propias de imputación, lo que se podría causar con ello es de que se flexibilice tanto ello, de que también ya la persona jurídica no tenga, perdón, la persona natural no tenga un estándar alto de valoración respecto a la imputación de su conducta, y que se flexibilice tanto que ya, por ejemplo, no se recurra a criterios de imputación objetiva, sino que simplemente en ocasiones baste el establecimiento de la relación de causalidad para poder imputar un determinado delito a la persona natural. Son estas deficiencias que hicieron que algunos dogmáticos advirtieran de que habría muchos problemas de poder insertar a la persona jurídica, en este caso, dentro de toda la estructura y la parafernalia conceptual de la responsabilidad penal de la persona jurídica. En la tradición del common law es un poco más sencillo, porque, como les dije, no existe una diferencia tan clara entre derecho administrativo y derecho penal. La tradición del common law hace también de que en realidad no dependa mucho de la legislación, sino más bien de la tradición, del precedente judicial, y en eso ya tenemos pronunciamientos de la propia Corte Suprema desde el año 1909, que avalan la imputación a una persona jurídica. Y dentro de nuestra tradición tenemos, yo creo que hemos sido víctimas de una inmensa influencia del poder que tiene Estados Unidos para imponer sus normas dentro de otros países, ¿no? Y no lo hace como país, sino lo hace a veces o en ocasiones recurriendo a instituciones que se suelen calificar de dependientes en alguna manera, como la OCDE. Ahora, no es de que yo esté en contra tampoco de este tipo de responsabilidades, porque estoy seguro que se originaban ciertos vacíos de punibilidad cuando solamente se sancionaban a la persona natural. Imagínense ustedes el siguiente caso, en el cual sí se pueda corroborar, y eso nos lo está demostrando el caso Odebrecht de manera muy palmaria. Imagínense ustedes de que se puede corroborar probatoriamente hablando de que de una empresa salió un depósito, una empresa offshore en algún país de Centroamérica o en cualquier isla de estos paraísos fiscales, que no se consigne el nombre, sino codinomes, y que no se sepa realmente quién ha hecho esos depósitos, porque todo se ha manejado a raíz de claves, de códigos, y donde el nombre de la persona natural en realidad está muy ausente de este tipo de transacciones. Entonces, ahí podemos estar seguros de una transacción irregular, de eventualmente una transacción como base para un pago posterior de soborno a un funcionario público, pero resulta que no podemos identificar a la persona en concreto que ha realizado esa transferencia o que activó este tipo de procedimientos. Entonces, debemos hacer depender la sanción o la persecución de la corrupción de la identificación de una persona natural, o es que estos cánones, estos parámetros de responsabilidad abstracta respecto a la persona jurídica puedan abrir de alguna manera la posibilidad no solamente de investigar de una manera mucho más acuciosa en la propia empresa, sino de imputar a la persona jurídica como tal el hecho de la comisión de un delito, y que también a partir de esa imputación pueda jalarse el hilo de la madeja para poder identificar a las demás personas, ¿no? Eso es lo que ha estado pasando. En el Perú, por ejemplo, hace poco han visto y todos hemos podido apreciar de que muchas empresas, bueno, algunas empresas peruanas, están sometiendo a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía como personas jurídicas, echando incluso o delatando a sus anteriores directivos que fueron los que apuntalaron este tipo de actos corruptos. Entonces, no estoy en desacuerdo, todo lo contrario, yo estoy de acuerdo más bien de que se implementen este tipo de responsabilidades a nivel penal, pero creo que la ausencia o la falta de experiencia de la práctica forense, de cómo en el futuro se va a perseguir estos delitos, hace incierto un poco el futuro, ¿no? Porque
Yo no me puedo imaginar, miren, les acabo de comentar, un estándar de abrir investigación del dicho de un tercero, para, por ejemplo, someter a Guzmán a una investigación. Entonces, imagínense ustedes que también así se abran investigaciones contra muchas empresas. Y como nosotros no tenemos tradición en ello, nos va a pasar de seguro, y no es que esté a favor de las empresas, sino que hay que tener un estándar mínimo de abrir investigaciones, porque hay empresas que dependen absolutamente de su reputación, como son las empresas financieras, ¿no? Que se abra una investigación contra la propia empresa y esto ya ocasionaría casi una pena de muerte. Hay un caso interesante también en Estados Unidos, que es el caso Andersen, una auditora muy grande, casi a la altura de los Big Four, de Pricewaterhouse o de algunas otras como Ernst & Young, por ejemplo, a la que se le abrió investigación en Estados Unidos por coadyuvar a un delito o conspirar, que es un término y un delito que se maneja mucho en Estados Unidos, al fraude, dentro de estas pirámides de estafa en Estados Unidos que se ven implementados. Abrieron investigación, esta empresa Andersen no quiso llegar a un acuerdo con la fiscalía y luego la fiscalía, al haber advertido eso, dijo, pues bueno, vamos a ir a juicio. Fueron a juicio y al día siguiente de que la prensa se enteró de ello y lo publicaron, simplemente fue como la pena de muerte de esta empresa porque ya ningún cliente quiso tener a Andersen como una empresa auditora, ¿verdad? Entonces, con todo lo que implicó los puestos de trabajo, a pesar de que luego, en segunda instancia, absorbieron a esta empresa. Entonces, es importante tener en cuenta de que la tradición norteamericana del common law en rigor de persecución de las personas jurídicas, y con esto termino, se concentra en hallar soluciones prejudiciales antes de llegar a una etapa judicial. Y con el sistema judicialista que tenemos en nuestro país, yo creo que es un futuro incierto, porque más bien lo que van a hacer los fiscales con los estándares que algunos manejan, yo creo que hay muchos también que lo hacen de manera idónea, van a mandar a todas las empresas a juicio, con lo que significa también eso para las consecuencias de los propios trabajadores. Entonces hay que ver cómo se desenvuelve, cómo se va desarrollando esto en el futuro, pero creo que hay que ver con muchas pinzas cómo en los forenses se va aplicando lo que nosotros ya estamos ahora explicando, ¿no? Muchas gracias, doctor. Clarísima su explicación. La siguiente pregunta, doctor, es una pregunta personal. ¿Cómo se respondería a los críticos del compliance que señalan que ese es únicamente un mecanismo para que los directorios o los grandes socios eviten tener responsabilidad penal? ¿Cómo se respondería ante esos cuestionamientos que se hacen a estos programas de cumplimiento? Claro. Ahora, el programa de cumplimiento en realidad como tal nace, digamos, toda esta moda de compliance nace a raíz de la implementación o de la sanción de la ley 3424. ¿Por qué? Porque el objetivo principal de la implementación de un sistema de cumplimiento en la empresa no es necesariamente liberar al directivo o al empresario de responsabilidad, sino que más bien las consecuencias, de acuerdo a como la ley lo estipula en nuestro ordenamiento jurídico nacional, van orientadas a la atenuación o a la liberación de responsabilidad de la propia persona jurídica. Es evidente que van a haber muchos directivos y muchos empresarios que van a tratar de hacer uso de este programa de cumplimiento para poder liberarse de responsabilidad. Pero yo creo que si nosotros recurrimos a una buena conceptualización de lo que son los delitos de omisión, por ejemplo, de comisión por omisión, para que dentro de toda la estructura empresarial llegara arriba dentro de la imputación, yo creo que no habría ningún inconveniente ni tampoco sería excluyente el hecho de tener un programa de cumplimiento dentro de la empresa y luego tener un adecuado concepto de imputación para poder también imputar a los empresarios y a los altos directivos de algún delito que se comete desde la empresa. Yo creo que no se excluyen, no son excluyentes y que más bien se complementan, porque no podemos negar de que también la promoción adecuada de un sistema de cumplimiento no solamente orienta pues a un fraude de la ley, digamos, o que simplemente un compliance en el papel, que no tenga consecuencia más allá de la de liberar a los directivos o a los empresarios. Yo creo que si se implementa, y eso va a depender naturalmente de cómo los organismos persecutores van enfocando la valoración de compliance, yo creo que sí, de alguna manera va a aportar a que no necesariamente las empresas sean más éticas, porque las empresas lo que quieren siempre es ganar, y mucho.
en el menor esfuerzo posible y en algunas ocasiones hasta tomando en cuenta la comisión de algún eventual delito. Pero vemos de que al menos algo se está haciendo al respecto, ¿no? O dejarlo de lado y simplemente decir, no, el empresario siempre va a implementar esto solo porque quiere librarse de responsabilidad, y dejar de lado todo un sistema que ha sido ya muy bien implementado en algunos otros países y en los que ha dado resultados expectantes, ¿no? No con esto se pretende eliminar los delitos corporativos. Es imposible que solamente una norma lo haga, porque en realidad depende de la cultura, tal como un sistema de cumplimiento lo dice, depende de la cultura del país en el que se está implementando, ¿no? Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, profesor. La última pregunta es, antes de implementar programas de cumplimiento en nuestra legislación para prevenir y sancionar prácticas corruptas en el seno de una empresa y dentro de la administración pública, ¿no es recomendable exigir primero reforzar la dinámica y la eficiencia de la administración propiamente dicha? Pues de nada sirve que las empresas implementen sus programas de cumplimiento si la administración pública sigue debilitada. ¿Cuál es su opinión? Van de la mano, definitivamente, porque uno no puede esperar de que una norma como esta, de valoración de un programa de cumplimiento, automáticamente tenga los resultados airosos que todo el mundo pretende. Esto viene de la mano de una adecuada administración pública, y es por eso que incluso hoy en día se habla de un programa de cumplimiento público, de organizaciones públicas, no necesariamente orientadas a la gestión de una determinada empresa, sino a la gestión también de la administración pública. Es por eso que el día de hoy incluso, y esto se los doy como dato, quizás algunos lo sepan, en la Corte de Lima Norte, por ejemplo, existe ya un programa de cumplimiento antisoborno implementado. Y es más, tal como en esta diapositiva, no sé si la alcanzarán a ver, tienen su certificado de ISO 37001. O sea, una institución pública que toma los parámetros de lo privado para poder demostrar que también están haciendo los esfuerzos necesarios para prevenir de alguna manera los actos corruptos. Entonces tienen que ir de la mano. Es evidente de que no solamente se puede concentrar la persecución de la corrupción, al menos desde el punto de vista de compliance, en su implementación y en su exigencia dentro de la administración privada, en este caso de las empresas privadas, sino que también tienen que venir necesariamente de la mano del fortalecimiento de la administración pública. Porque, como les dije hace un momento, es una relación tripartita la de la corrupción. No es solamente de que el empresario soborne al pobre funcionario público, ¿no? Que no quiere recibir nada de dinero, ninguna promesa ni prebenda. Es de ambos, sobre todo en los delitos de colusión. En el delito de cohecho también, si el funcionario recibe un dinero por parte del empresario es porque, digamos, toda la estructura de administración pública está también permisiva a este tipo de actos. Así es que aprovecho la pregunta para decir que tienen que ir de la mano, tanto de su implementación en la administración privada, en las empresas privadas, como en el fortalecimiento de mecanismos para prevenirlos también dentro de la administración pública. Y hay un ejemplo concreto dentro del ámbito judicial. La Corte de Lima Norte tiene no solamente implementado un programa de cumplimiento, sino también su ISO. Tiene un certificado ISO 37001. Yo también asesoré en algún momento para su implementación dentro de todo el Poder Judicial a partir de la Corte Suprema, que todavía está, digamos, en ciernes porque están implementando medidas, por ejemplo, la declaración de intereses, ¿verdad? O algunas otras respecto a la transparencia, pero que faltan, digamos, algunas medidas todavía idóneas para implementarlo en su conjunto. Pero yo creo que tienen que ir necesariamente de la mano, ¿no? Bueno, Doctor muchas gracias. muchísimas gracias. Nos han hecho una última pregunta. No sé si tendrá Con gusto. bien. Vayamos a la última. Rocío Mego, la participante Rocío Mego nos pregunta, buenas noches, a la luz de la necesaria precisión que se realizó como postura personal con relación a la responsabilidad penal de la persona natural como necesario ejecutor protagonista o principal ejecutor protagonista en una investigación que implique la responsabilidad penal de una determinada persona jurídica, hace poco escuchó esta participante una crítica a la reciente modificación normativa realizada en Ecuador, indicando que de acuerdo al peritaje contable se involucraba solo al contador como responsable penalmente, pero no al gerente general de la empresa.
¿Qué opinión le merece al respecto, doctor? Yo creo que ahí ya estaríamos hablando de cuáles son los criterios de imputación que se manejan para poder llegar hacia la más alta dirección de cualquier empresa. Es más, para establecer un parangón, no necesariamente el contador, imaginemos los delitos de contaminación. No es quien contamina, hablando causalmente, y ya yéndonos a la dogmática pura, no es de que causalmente únicamente sea responsable o se le impute el delito de contaminación a aquel que levanta, por ejemplo, o quien vierte los desechos contaminantes al río. Ahí, al menos desde nuestra normativa, e interpretando muy bien los delitos de omisión, también existe posibilidad de sancionar al propio empresario que da la orden, por ejemplo, para vertir este tipo de desechos contaminantes en el río. Lo mismo pasa en el caso que me acaban de mencionar, porque no es necesariamente el contador quien, por ejemplo, maquilla la contabilidad a fin de que se pueda esconder algún pago ilícito que luego o posteriormente se va a dar a un funcionario público o que simplemente posibilite la utilización de recursos de la empresa para finalidades ilícitas. Yo creo que aquí en realidad no necesariamente depende del programa de cumplimiento, porque uno de los principios de los programas de cumplimiento es siempre la cultura ética y la responsabilidad de la administración del programa de cumplimiento comienza en la cabeza de quienes dirigen la empresa. Uno no puede pretender de que en este caso un programa de cumplimiento sea un mero instrumento de liberación de responsabilidades. Eso no debe de pasar. Y ese es un principio que lo pueden encontrar incluso dentro del reglamento de la ley 3424. Pero eso debe de verse complementado con qué criterios de imputación uno usa, por ejemplo, para imputar este tipo de casos en los cuales solamente se identifica responsabilidad en el contador de una determinada empresa. Yo creo que ahí, tranquilamente recurriendo a los criterios de imputación de la comisión por omisión, podríamos no solamente imputar al contador, sino también a aquellos que han dado la orden, que responderían a títulos de instigadores, o también simplemente por haber permitido que el contador, porque no es que el contador actúe solo, o sea, tú necesitas, y es más, aún si has implementado un programa de cumplimiento, tú necesitas vigilar, y si no lo puedes hacer personalmente, vigilar a través de personas con la delegación de funciones. No es de que yo delegue a alguien una función y que eso sea liberadora automática de responsabilidad. Así como el contador debe de ser controlado a raíz, por ejemplo, de auditorías externas, yo también tengo que, si en algún momento identifico algún tipo de irregularidad como empresario, como directivo, actuar de manera positiva para impedir el resultado lesivo o dañoso. Hay un ejemplo concreto también de lo que me acaban de preguntar, no necesariamente vinculado a este caso en específico, sino a otro, en el sentido de que imagínense ustedes, una empresa hace negocios en Holanda con funcionarios holandeses. Esa misma empresa viene a Perú y hace negocios en Lima con el presidente de la República. Y resulta, en los años donde estaba César Álvarez como gobernador de Ancash, que va a Ancash y que también hace negocios con este gobernador. Es evidente de que las personas que van a transar o realizar pagos corruptos, no al gobernador, pero sí a sus funcionarios, pueden ser responsables directos de esta conducta. Pero ¿qué sucede si es que es ampliamente conocido de que todas las personas que quieren hacer negocios con este gobierno regional en esta época específica, durante este periodo y esta gestión en específico, todo el mundo sabía que tenía que realizar pagos ilícitos? Entonces, ese solo conocimiento no necesariamente implica de que fundamente ya la responsabilidad penal del ejecutivo o del directivo, pero lo que hace ese conocimiento es de que uno tiene que ya no necesariamente delegar la función en específico, sino también asumir una función de supervigilancia sobre el buen funcionamiento de la empresa. Entonces, son algunos criterios de imputación que ahora mismo les estoy mencionando que no necesariamente se han aplicado en el momento mismo en lo forense, cuando los fiscales perseguían a algunos funcionarios públicos y también al empresario, porque podría entenderse de que el empresario no es responsable necesariamente al no haber actuado de manera personalísima en este acto corrupto o en alguna deficiencia advertida por el contador. Así es que yo creo que son dos cosas distintas, pero que necesariamente, y aprovecho esta pregunta para diferenciarlas. Una cosa es el programa de cumplimiento, que tiene que partir de la cabeza. El directivo es el responsable del programa de cumplimiento, a pesar de que existe un oficial de cumplimiento.
Y por otro lado, los adecuados criterios de imputación que tenemos que manejar dentro de la propia dogmática penal para poder llegar hacia arriba, hacia los directivos o hacia quien en realidad dirija la empresa. Porque, como les dije, en el delito de contaminación ambiental no es que quien vierta directamente los desechos a ríos es quien ha contaminado, ¿verdad? Quien ha contaminado puede ser la empresa, o quien ha contaminado a raíz de la orden de un directivo puede ser también la empresa. Esa sería mi respuesta y gracias por la pregunta. Nuevamente agradecemos la participación del doctor Andy Carrión Centeno en el evento organizado por Tribuna Jurídica y por el Estudio Vega Yapapasca, y esperamos que en otra oportunidad volvamos a contar con la grata presencia y la amabilidad del doctor Carrión. Le deseamos éxitos y con eso cerraríamos la participación del doctor Carrión el día de hoy. Agradecemos a todos nuestros participantes. Doctor Carrión. Muchas gracias nuevamente a todos los que se han dado cita hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Con esto concluimos la sesión de hoy.